El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en un programa más de Vivir con Sentido, un taller radiofónico de desarrollo humano. ¿Y qué creen? Que el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Hoy Luis Torres, sociólogo, instructor, nos va a platicar acerca de ese tema que nos trae asoleados a todos, el estrés. Bueno, él nos va a decir, pues, cómo podemos evitar que nos afecte, cómo controlarlo, cuáles son los factores que más estresan, y prepare sus preguntas, acérquese al radio, tome papel, pluma, y aquí nuestro querido amigo Luis Torres les va a dar algunos tips de cómo controlarlo. Mi nombre es Luis Adame y como todos los martes me acompaña Luis Felipe Díaz Barriga, con toda la actitud, analista con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los martes, como debe de ser. Y más en estos temas donde podemos platicar sobre lo que es el estrés. Sí. Dicen por ahí, el 2 más 1. El 2 más 1, ¿verdad? Llámenos al 55 53 46 20. Sabemos que a usted le interesa y tiene mucho que decir. Escuche y hágase escuchar. También tenemos el otro teléfono, 55 53 66 20. Y en la línea, vamos a ver si está Ana Paula Jiménez. Hola. Aquí lista para escuchar y para aportar sobre el estrés. ¿Cómo ves? Sí, pues un temazo porque todo el mundo lo estamos viviendo, todo el mundo. Todo el mundo, ¿verdad? Así de que pónganse en los cinturones de seguridad, vamos a agarrar fuerza, ¿no? Bueno, pues Luis Torres, sociólogo, instructor, coaching, conferencista. Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir tus conocimientos, muchas gracias por el traslado. Pues bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Oye, pues como decíamos al principio, ¿no? Esta pandemia nos trae asoleados a todos. Así es, nos ha cambiado, todos los estresantes nos los ha cambiado. Y bueno, esto de la pandemia es detonante, no creo que sea per se el estrés así de repente, ¿no? De la noche a la mañana. Claro, ya traíamos alguna situación de estrés y efectivamente la pandemia pues lo acelera, lo intensifica y sobre todo el que estábamos acostumbrados ya a cierto tipo de estresantes y ahora al venir situaciones nuevas pues son cuestiones que no sabemos manejar y que se nos complican y nos causan más estrés del que ya traíamos. Fíjate que yo me he dado cuenta que a la mujer, al ama de casa, cómo le está rompiendo todo, claro. Se siente invadida, tiene que hacerla de maestra, de esposa, de cocinera. Luego el marido invadiendo, insisto, el espacio, quiere que lo atiendan. Así es. Ahora, además de todo el papel que ya tenía de mamá y que a veces descansaba por la mañana, pues ahora no, ahora por la mañana es mamá y es maestra porque tiene que atender al niño en la escuela, en la televisión. Y fíjate que ver su programa de tele, su telenovela, leer, conectarse a las redes, echarse el telefonazo con la amiga, pues ya se perdió. No solo se perdió, resulta que ahora ya no tienen el espacio, porque los espacios en la casa actualmente están peleados. Yo, esposo, trabajo en casa y necesito un espacio privado. Yo, niño, estoy viendo la tele, pero es escolar y necesito un espacio privado. Y entonces los espacios en la casa empiezan ahora a ser peleados, curiosamente, y el ama de casa, que era la dueña de la casa, pues ahora resulta que no encuentra un lugar, y estando acompañada, porque ahora están sus hijos y el esposo ahí, se siente más sola que antes. Esto va a traer mucho conflicto familiar. Por supuesto, ya lo está trayendo, claro. Mucho. Claro, ya lo estamos y los hijos van a sufrir la consecuencia del conflicto que se pueda presentar. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque tomamos muy poco en cuenta a los niños, y los niños, por supuesto, que también se estresan. Y el niño tiene un estrés porque desde el cambio de ahora ya no voy a la escuela y veo a la maestra desde la televisión, pues el niño no entiende qué está pasando. El cambio de que ahora dónde están mis compañeros, quiero salir a jugar y no puedo, y no entiendo por qué no puedo. No solo eso, dependo del estado de ánimo del adulto. Además, si el adulto está estresado y yo niño estoy estresado, pues yo como niño salgo perdiendo, porque es calle ese niño. Ay, sí. Y ahora ya ni siquiera vete para afuera, ¿no? Pues vete a ver a dónde cabes. Porque, sí, exacto, vete al closet. Vete al closet porque los espacios de la casa
se están acabando. Sí. Oye, ¿y esto afecta las habilidades sociales de los niños, Ana Paula? Sí, y como bien dice el doctor, el estado de ánimo de la familia influye. También depende de la edad que tenga el niño, ¿no? Y qué tan resilientes o qué tan tolerantes a la frustración hayan sido educados. Pero eso es una base para ahorita. Aprovechar estos momentos para fortalecer este músculo de la tolerancia, la frustración y la convivencia. Porque de otra manera, como bien dices, Luis, ellos también lo resienten, y nosotros los adultos muchas veces como que no los tomamos en cuenta porque es un niño, no entiende. No, claro que sí, y claro que siente, y claro que esto les va a repercutir. Entonces, en la medida que nosotros lo vayamos sanando, en nosotros también podemos irlos ayudando. Pero nos tenemos que apurar, ¿no? Porque pues lo dijiste re bonito, pero yo lo veo así como que muy complicadillo y cada vez empeorando. Sí, no está fácil, pero como bien dice nuestro super invitado de hoy, también hay maneras de solucionar y de pedir ayuda si esto te sobrepasa. Sí. Porque sí es importante la convivencia familiar. Pues, ¿cómo ves, Luis Felipe? Fíjate que yo he tenido experiencias en el consultorio de mamás que van y me platican que cuando los niños están en la escuela, ellas están encima de están lavando los trastes, pero como dice Luis, ¿no? No hay espacios, no hay espacios, están lavando los trastes y están escuchando al niño y están escuchando a la maestra o al maestro por Zoom, y ellas quieren que el niño conteste de manera adecuada, o sea, ponen una presión sobre el niño de cómo deberían de contestar, qué deberían de hacer, si deberían de decir o no. Y entonces yo me imagino, pobres niños. Sí, pues lo estás estresando. Imagínate nada más el nivel de estrés. Estás exigiendo más de un comportamiento normal. Porque estamos viviendo una normalidad. Exactamente, es una cuestión ahí con toda normalidad. Y en donde no solamente los espacios son reducidos, sino los equipos. Entonces ya es una pelea también por el espacio, y ocupan la lab o ocupan la tele, el mismo celular, quién lo tiene, dónde se pueden escuchar, y parece que sí es una cuestión bastante complicada. Yo vivo en un departamento de 40 metros cuadrados. Exactamente. Pues ya con mi mascota lo lleno. ¿Cómo ves? Así es. Y fíjate, otro tema interesante, las mascotas también ahora resulta que me estorban porque estoy en la conferencia y que guarde silencio el perro también cállenmelo por ahí. Entonces es el espacio, el silencio, lo que se espera del niño, porque el niño que platicábamos en la escuela interactúa con la maestra, pero sin estar la mamá. En el momento en que la mamá está presente, todo el panorama cambia. Uh-huh. Todo. Y entonces ahí se vuelve una situación que no conocíamos ninguno, ni la mamá, ni el papá, ni el niño. Y son precisamente esos eventos nuevos los que causan mucho estrés. Luis, ¿qué es el estrés? Mira, el estrés es una reacción emocional, principalmente, a un estímulo que yo puedo considerar que es peligroso o puede tener alguna manifestación negativa en mi bienestar. ¿Es un mecanismo de defensa? Es más bien de adaptación, más que mecanismo de defensa, es de adaptación a una situación de peligro. Ante una situación de peligro, si yo escucho ahorita un rayo, brinco, me causa una emoción. Como una alerta. Exactamente, me causa miedo, me causa una alerta, y viene entonces una situación fisiológica. Esa emoción va a detonar una cuestión fisiológica en mi cuerpo que me va a preparar para enfrentar o para huir. Es un mecanismo que tenemos tanto el ser humano como los animales y que es normal, que nos sirve para enfrentar el peligro. Entonces, si lo vemos dicho de esta manera, no es una enfermedad. Hay quien lo maneja como una enfermedad, pero el estrés en sí mismo no es una enfermedad. Lo que nos ayuda es a adaptarnos a una situación de peligro, a prepararnos para una situación que tengo que enfrentar, sea real o no lo sea. Y nadie se escapa. Igual es como dijiste hace rato, para niños, mujeres, pobres, ricos, informados, no informados, todo el mundo. Nadie se escapa. Es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, igual que los animales, y que nos sirve para adaptarnos. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Sí, fíjate que es una emoción, vamos a decirlo así. Algo pasa en el exterior, y con eso que pasa en el exterior, mi cuerpo genera una energía en base a eso que está pasando. Y finalmente es una emoción más. La diferencia precisamente con la enfermedad es que el estrés no llega, o no debe llegar, por así decirlo, a causar una angustia
o una cuestión en ese tipo que podría ser la diferencia. La angustia sí está pegada a la cuestión emocional del tipo ya patológico, pero el estrés no. El estrés es una reacción emocional como el miedo, como la risa, como cualquier otra cosa, ¿no? Y hay que saberlo manejar, eso es todo. A mí me encantó lo que dijiste, de que huyes o enfrentas, porque efectivamente es una de las fases del estrés, ¿no? De repente sucede algo, brincas de la silla, etcétera, ¿no? Y dura unos segunditos, pero ya después empiezas a procesar qué está pasando y cómo debo actuar. Si es un pleito con la esposa, pues te vas por una Coca-Cola o por un... Huyes, ¿no? Sí, o si es alguien que te está molestando, pues le pones el límite. Pero me encantó. ¿Cómo ese proceso cómo se da? Bueno, como te comentaba, principalmente es una emoción, y esa emoción va a traer una respuesta fisiológica en mi cuerpo. Ajá. Mi cuerpo va a incrementar la presión arterial, va a preparar la sangre, se va a ir más que nada a los músculos, al cerebro, que es lo que yo voy a usar para enfrentar o para huir. Si voy a huir, pues voy a correr y voy a tener que correr fuerte. Si voy a enfrentar, también voy a tener que hacer uso probablemente de esa fuerza, y la inteligencia en el cerebro precisamente va a tener que estar muy activo para tomar decisiones en cuestiones de segundos. Entra la adrenalina ahí. Es cuando entra la adrenalina. Entonces yo hago toda una serie de preparados químicos en mi cuerpo que me prepara y me fortalece para yo poder enfrentar esa situación. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, y también algo muy importante es que se llega a confundir con ansiedad. Sí, cómo no. ¿No? Y es muy común. Pero todo el mundo necesita tratamiento, ¿no? No, fíjate que no, porque el estrés tiene que ver con el rendimiento de la persona con relación a las ocupaciones que eligió tener o las ocupaciones que tiene. Y la ansiedad es más bien como un miedo a la supervivencia, lo que tú consideres supervivencia, ¿no? Sí. Economía, tu familia, tus amigos, hasta tu celular. Pero el estrés más bien va dirigido al rendimiento. Entonces, si no me va a dar tiempo de esto, si no me va a dar tiempo del otro, si no voy a entregar esto a tiempo, si no voy a poder con esto y con lo otro, y nos vamos llenando ahora sí que como de piedrita. Es cuando te exiges demasiado, que decíamos hace rato, ¿no? Exacto, te exiges demasiado y no ves ni la salida. No ves ni la salida, ¿no? No ves la salida y no te das cuenta que la mayoría de las cosas se pueden resolver jerarquizando, pero eso cuando estás en una situación de estrés, y sobre todo ahorita que estamos viviendo un estrés postraumático mundial y que la energía del mundo está en este canal, pues es muy fácil que tú te enroles en esto, ¿no? Y hay que diferenciar entre el estrés y lo que es ansiedad. Muy bien, muy bien. Oye, y después de estas fases de que huyes o enfrentas, ya viene una relajación, una vez tomando la decisión y aceptando la situación. No necesariamente. No necesariamente, porque el estímulo puede desaparecer. El estímulo puede ya no ser real, pero yo lo estoy recreando en mi mente. Y la mente no se da cuenta cuando es real de cuando no lo es. Entonces, si a mí me estresa trabajar con mi jefe, que me grite o algo por el estilo, el jefe puede ya no estar, pero yo en la noche recuerdo y ese recordar para mi mente es real. Es como si la persona estuviera ahí presente y me causa exactamente el mismo estímulo. Y entonces cada vez que yo lo recuerde, mi cuerpo se va a estar preparando para esa situación, y eso precisamente es lo que me trae las consecuencias negativas. Y a partir de que yo no puedo manejar el estrés, es donde puedo causar entonces lo que decía Ana Paula, que es la ansiedad. Y la ansiedad sí se considera ya una enfermedad. Sí, Felipe, ¿quieres decir algo? Fíjate que tenemos 20 segundos. Bueno, entonces... Échale. Bueno, hay una cuestión ahí muy interesante que me llama la atención. Es como cuando, me imagino yo, un cazador está en un árbol buscando ahí la presa, y mientras lo está buscando, mientras está esperando que llegue la presa, en ese momento se genera un estrés en el cazador. Según la capacidad que tenga el cazador de manejar ese estrés, es la habilidad que podemos tener. Hay cazadores que no tienen esa habilidad y entonces empiezan a angustiar, empiezan a sudar, y todo lo que sucede en esa espera
como dices tú, puede ser imaginario o no, es la capacidad del manejo del estrés. Ay, pues por mí que se mueran esos cazadores. Bueno, si la presa sigue al cazador, ahí hay angustia. Sí. Esa es la gran diferencia. Bueno, estamos en Vivir con Sentido. Estamos con un invitado de superlujo, Luis Torres, psicólogo, sociólogo, instructor, coaching y das conferencias también, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Luis Adame, me acompañan Ana Paula Jiménez en la línea, Luis Felipe Díaz Barriga. A ver, Ana Paula, ya quedamos más o menos qué es el estrés, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas del estrés? Mira, los síntomas más evidentes son los físicos, como decía bien el doctor, ¿no? Que es estas taquicardias, falta de aliento, nerviosismo, miedo, a veces es incluso ir al baño muy seguido o no ir al baño, o sea, dificultad para ir al baño, insomnio, que eso es muy, muy evidente, y cualquier situación de tu vida que te causa no estar a gusto, no estar feliz, es un síntoma de que hay algo ahí. Muchas veces empieza por el estrés y luego va incrementándose hasta hacer ansiedad, pánico, fobias, etcétera, etcétera. Entonces, pero los síntomas físicos son los que más evidentes podemos identificar. ¿Cómo ves, Luis? Sí, efectivamente, es muy común los trastornos del sueño. Actualmente es de lo que más estamos padeciendo. Los dolores de cabeza también nos empiezan a avisar que no sabemos controlar el estrés, no lo estamos pudiendo controlar. Todos los problemas estomacales también son muy, muy comunes. El mantener tensos los músculos. Y incluso esto en la noche, aunque pensáramos que estamos descansando, resulta que también el cuerpo está activo. Apretamos los dientes y a veces incluso los Serruchamos casi entre, ajá, y amaneces con un dolor aquí en la quijada tremendo que dices, bueno, ¿qué mordí? No mordiste nada, tuviste la quijada casi trabada del estrés que traías. La tensión en los músculos es también muy, muy común. Bueno, y si tienes insomnio y tienes todo lo que dijiste, pues te vuelves muy irritable, ¿no? Claro. Y creo que esa es una consecuencia también que te trae otro tipo de problemas. Es curioso porque una cosa te va llevando a la otra. Te lleva a la otra, Una sí. cosa te va llevando a la Fíjate otra. que decían, bueno, yo escuché por ahí, que los músculos se tensan para protegerse. O sea que el tensarse los músculos no está tan mal. Bueno, mira, el problema aquí es que nosotros nos vamos acostumbrando a malas posturas. Sí, ¿verdad? Entonces, si el músculo se tensa en un principio, podrías decir no está tan mal, pero cuando yo mantengo los hombros arriba, tensos, durante 3 o 4 horas y no me doy cuenta, cuando llego a la casa, bueno, tengo un dolor tremendo, ¿no? Y la cuestión es que no me doy cuenta de estas posturas que genera el estrés. Ajá. Y a la vez es curioso porque cada vez que yo tenga esas posturas, yo mismo voy a generar el estrés. Basta con que yo ponga esa postura, yo los reto a que lo hagan, pónganse en una postura incómoda y van a ver cómo van a empezar a sentir ese estrés, esa incomodidad. El cuerpo protesta. Claro, el cuerpo protesta y también el cuerpo está acostumbrado a esa postura de tal forma me genera mi ansiedad, me genera estrés. Por ejemplo, pensémoslo al contrario. Si yo coloco un lápiz y lo muerdo y lo mantengo un ratito así y luego levanto el labio, esa es una sonrisa. Y entonces lo que mando al cerebro es un mensaje de alegría, de sonrisa, y así lo recibe el cerebro y entonces también baja el estrés. Es curioso cómo a través del cuerpo puedo manejar al estrés. A ver, platícalo otra vez porque creo que es interesante, ¿no? Ok. Decíamos que con el estrés yo tengo una respuesta primero emocional y luego va a ser física, fisiológica y va a traducirse en física. Y entonces yo voy a fruncir el ceño, voy a subir los hombros, voy a empezar a tener una respiración agitada, ¿sí? Y esa es la respuesta que el estrés genera en mi cuerpo. Pero a través del cuerpo también yo puedo hacer el efecto contrario, ¿sí? Ajá. Si el cuerpo está relajado, si el cuerpo siente una sonrisa, entonces el estímulo al cerebro es de estar relajado, estás bien, y entonces de esa manera es una forma incluso de controlar el estrés a través del cuerpo. Pero para echarte la sonrisa, como que no estás en condiciones, ¿o sí?
Por eso les decía, no importa que sea forzada, o sea, yo puedo poner un lápiz aquí, a Sí, manera un lápiz, de ¿no? que parezca una sonrisa forzada, levanto tantito el labio y hay una sonrisa. ¿Qué es Para lo el que- cerebro hay una sonrisa. Exactamente, es lo que entiende. Entiende por símbolos, ¿no? Más que por intenciones, tal Sí, vez, ¿no? sí. Oye, estábamos hablando hace rato de la irritabilidad. Bueno, hasta se me hace bolas, ¿no? Esto te trae muchas consecuencias. ¿A qué te puedes enfrentar cuando te portas muy irritable? A consecuencia del estrés. Claro. Bueno, me vuelvo, además de irritable, agresivo. Empiezo a levantar la voz y ya no me doy cuenta que estoy levantando la voz. Todo lo empiezo a querer rápido. Y si no me entregas rápido lo que yo necesito o de la manera como te lo pedí, me voy a irritar más y entonces tal vez levante más la voz o empiece a manotear o empiece a tener otras actitudes que van a generar o se van a notar agresivas. La irritabilidad me va a llevar a la agresividad. Oye, no estamos hablando de cualquier cosa, por lo que veo. No. Si no podemos manejar nuestro estrés, nos puede llevar a situaciones muy irritables, de mucho miedo, de angustia. Sobre todo en esta pandemia lo que estamos viviendo más es angustia, que la angustia es la prima del estrés, pero la angustia tiene que ver con el futuro, Sí, claro. con mi temor hacia el futuro. Sí. Y lo que la pandemia nos está trayendo, precisamente ese temor, esa incertidumbre hacia el futuro. ¿Cómo ves, Luis Felipe? Fíjate que es sumamente interesante porque el estrés es algo con lo que todos necesitamos aprender a vivir. El estrés, como te digo, es una cuestión emocional. Algo sucede afuera y yo me estreso. Entonces, no se trata de que no estemos estresados, sino se trata de qué voy a hacer o cómo voy a manejar yo ese estrés que estoy teniendo. Y esto que decía Luis es sensacional. Por ejemplo, lo de la postura. Yo me acuerdo mucho de cuando una persona se pone un traje en lo personal, ¿no? De repente me pongo un traje y hasta me paro derecho. Y la espalda la empiezo a inclinar ahí hacia atrás. Y eso efectivamente, da mensajes al cerebro de que estás bien. Entonces, todo este tipo de cosas, de cómo podemos manejar nosotros el estrés para sentirnos bien, es importante. Aquí lo que me preocupa es que cuando entras en ese estado de irritabilidad, no me quiere salir la palabrita, ¿no? Pues sí tienes muchas complicaciones con tus relaciones personales, laborales, familiares. Y eso, pues también te acarrea otro tambache de complicaciones, ¿no? Claro, y es irritabilidad y es miedo. Son varias emociones entremezcladas que hacen una mezcla explosiva, ¿no? Porque además, si yo me torno agresivo, voy a ser un factor que puede causar estrés en ti y tú vas a terminar respondiéndome de la misma manera. Por eso las situaciones hoy en día en la casa de estar juntos, al principio estábamos muy contentos, ahora comemos todos en familia, ahora estamos aquí todos juntos. Pero a partir de que, como comentábamos, nos peleamos los espacios, estoy irritable, quiero que guarden silencio porque estoy en una junta, pues todo eso va a generar un clima muy complicado dentro de la familia. Y ya no voy a ser yo el único irritado, sino que también te lo voy a pegar a ti. Aquí hay que ser empáticos, ¿no, Ana Paula? Pues sí, y otra situación es entender que, bueno, cierto grado de estrés es normal que tengamos, ¿no? Ante situaciones, fechas límites, etcétera, ¿no? Cierto grado de estrés es incluso hasta bueno porque nos hace ser productivos, nos hace ser prudentes. El chiste es que cuando esto sobrepasa el estado natural o, como decía el doctor, cuando el evento o la amenaza termina y tú sigues en este estado como en guardia, ya empieza a afectar tu entorno. Y también colitis, gastritis, dermatitis, todos los itis que te puedas imaginar, muchos son consecuencia del estrés. Entonces, entender eso, ¿no? Compasión hacia todos los demás, entender que todos los que viven en la casa, aunque vivas en un departamento de 40 metros cuadrados, tienen el mismo derecho que tú de tener un espacio, de tener un tiempo, de ser escuchados o de tener un tiempo a solas. Entender esto con compasión te ayuda a manejar el estrés y a manejar las relaciones. Y algo que hizo el doctor que me encantó, la respiración, es básica, porque es cierto, la postura hace que tu cuerpo crea que estás en guardia, que estás en peligro, y la respiración hace que tu cuerpo diga, ya pasó el peligro, ya pasó la amenaza, y regresas a tu estado natural. Entonces también la respiración es clave. Muy bien, muy bien. Oye, doctor, pues ya aquí ya hay dos opiniones respecto a que hay un estrés bueno
y uno malo. A ver, platícame. Es totalmente correcto, es totalmente correcto. Hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. El estrés positivo es cuando se presenta el estímulo y mi cuerpo se prepara, comentaba, mi cuerpo se prepara para una acción, ya sea enfrentar o huir. Entonces, para entender el estrés positivo, voy a ponerles un ejemplo muy curioso. Los que les toca llevar a su hijo a la escuela enfrentan estrés positivo. ¿Por qué? Porque yo tengo una misión que cumplir, tengo que llegar con el niño a cierta hora para que lo dejen entrar, porque si no va a tener muchas implicaciones en mi vida. Entonces yo hago circo, maroma y teatro, pero yo llego en punto para que el niño entre, y entonces esa fue una situación estresante. Pero esa energía que tuvo mi cuerpo, la utilicé para un buen fin, la utilicé para ver la manera de que yo llegué temprano con el niño. El niño entra a la escuela, lo veo, y entonces viene un bajón. Ajá. Y lo logré. Fuera de sentirme mal, me siento satisfecho, me siento contento, me puedo sentir hasta cansado, pero es un cansancio agradable, rico. Sí, recuperas la energía así perdida, es, ¿no? Y entonces no me va a afectar. Ese es el estrés positivo. Ese es el que yo espero cuando me encargan, por ejemplo, que haga un trabajo que va a ser muy laborioso, cuando enfrento que voy a hacer una fiesta en mi casa. Ese es estrés positivo. Me activa y me lleva a la acción, a hacer las actividades. Y cuando las termino, fuera de sentirme mal, me voy a sentir muy satisfecho. Fíjate que normalmente ese tipo de estrés se utiliza mucho por la gente creativa, porque requiere de esa dosis de adrenalina para poder llevar a cabo bajo presión ciertos trabajos creativos. Hoy con Luis Torres, excelente invitado, de super lujo. Estamos recibiendo muchas llamadas donde, bueno, ya tienes aquí un buen tampachito, están pidiendo muchas alternativas contra el estrés. Muy bien. Luis Felipe Díaz Barriga, Nanda Paula Jiménez en la línea, mi nombre es Luis Adame. Bueno, ya quedamos que hay un estrés que es bueno, que es el que te llena de adrenalina para hacer cosas bonitas, placenteras, ¿no? ¿Qué más? Y aquí una parte muy importante es que yo estoy en la posibilidad de definir que el estrés sea positivo o que sea negativo. No es tanto el evento el que va a determinar eso, sino la percepción que yo tenga de ese evento. Entonces, en base a la percepción que yo tenga de ese evento y que yo sienta que puedo tener buenos resultados, voy a generar un estrés positivo. Oye, ¿esto tiene que ver con las creencias? Claro, tiene que ver con las creencias, con la personalidad. De hecho, las variables que intervienen en el estrés son, por un lado, lo externo, lo que no depende de mí, el estímulo. Pero las otras dos están dentro de mí y tienen que ver precisamente con la percepción que yo tengo de ese estímulo. Si viene un gatito, pero yo lo veo como un león, pues me va a estresar mucho. Pero tuviste una experiencia relacionada. Puede ser, o sea, mi experiencia de vida, mi experiencia de niño. Por ejemplo, personas que fueron abusadas física o psicológicamente de niños, o que pasaron por situaciones de mucho estrés, violencia familiar, son personas que van a tener mucha tendencia a generar el estrés negativo. Sí, si te mordió un perro de chiquillo, ves un perro y te da el estrés del mundo, ¿no? Así es. Y tú lo ves como gigante y sumamente bravo, y a lo mejor es pequeñito y ni te está ladrando, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho de mi percepción, el que yo magnifique ese evento o lo ponga en su justa dimensión. Entonces tiene que ver, yo voy a reafirmar un poquito esto, tiene que ver con tus experiencias y con tus creencias. Y tu personalidad, así es. Bueno, entonces para evitar tanto estrés y tanta irritabilidad, también tienes que tomar en cuenta las experiencias y las creencias del otro, porque no va a haber un choque. O sea, no vas a tener la empatía. Bueno, ahí estás hablando de empatía y eso tienes toda la razón, aunque no es nada fácil. Porque si no me controlo yo mismo y me pides que estando irritado sea empático con el de enfrente, es bastante complicado. Lo que pasa es que mi punto es que si te dedicas a interpretar sin conocer las creencias del otro, pues te va a producir mucho más estrés. Fíjate, saludas a alguien. ¿Y cómo estás? Bien. No, pues ya se enojó, ¿qué habrá pasado? Ya estás interpretando. Exactamente. En la chamba, imagínate que el jefe, no, pues ya me va a correr, ¿no? ¿Cómo ves, Felipe?
Sí, tiene que ver mucho con lo que uno interprete, con lo que uno que piensa de los demás, ¿no? Eso ahí está yo pienso que la clave de todo. Insisto, como bien dice Luis, ¿no? Es cómo lo manifiesta uno. El estrés es natural. Pasan las cuestiones, yo tengo el estrés. Pero ¿qué hago con ese estrés? Eso es lo bueno o lo malo. ¿Lo hago para sacar algo bien o lo hago para angustiarme? ¿Lo hago para hacer drama? ¿Lo hago para no hacer las cosas, para no responsabilizarme? Hay gente que cualquier cosa le causa estrés. O sea, cualquier cosa que tengan, nomás por nombrarlo, o sea, por lo que suceda, ya le está causando estrés. ¿Se vuelve estilo? Sí, vamos generando nosotros nuestro propio sistema para estresarnos. ¿Sí? Así es, por eso no es tan fácil las soluciones, porque cada quien genera su propio sistema. Claro, cada quien tiene su propio estrés. Así es, como tú bien decías, no me saluda, yo interpreto, con esa interpretación vienen pensamientos negativos y entonces en base a eso voy a reaccionar. Y entonces yo me genero un círculo vicioso, un sistema yo solito para estresarme. Por eso es muy importante la parte del autoconocimiento, para yo poder identificar y romper ese ciclo que se repite y que se repite. Tienes que trabajar mucho el pasado, ¿verdad, Ana Paula? Sí, fíjate que sí. Yo estoy de acuerdo con que no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino con lo que traes adentro. Es a partir de ti. Exacto, es que hay que darte cuenta que no siempre eliges, más bien, no eliges enojarte, sucede. Tampoco eliges entristecerte. O sea, a nadie que le dieran a escogería estar enojado o triste o angustiado o frustrado, sino es algo que de repente pasa. ¿Y por qué pasa esto? Porque tienes emociones que no has sanado. Y como dice el doctor, por tu capacidad de ser resiliente, por tu educación, por tus valores, etcétera. Pero ciertamente la gente que es más estresada es porque tiene muchas más cosas que trabajar en cuanto al nivel emocional. Sí, pero fíjate que yo también pienso, Ana Paula, digo para complementarlo, ¿no? De que, por ejemplo, en esta pandemia hay factores que desencadenan el estrés y son muy naturalitos. Sí, no, estoy totalmente. La incertidumbre, la salud, el dinero, tus familiares, etcétera. Pues ahí por mucho que quieras. Yo soy el que salgo a la calle a proveer o al mercado, sí yo me voy a contagiar, sí voy a contagiar a los míos, sí me protegí bien, sí me van a correr, sí me va a alcanzar. O sea, ahorita hay factores que verdaderamente son reales, pero no a todo el mundo le pegan igual, por decirlo. Claro, cada quien tiene su propio estrés, quedamos. Y depende de ti, depende de tu interior. Sí. Oye, Luis, por ejemplo, ¿qué factores pueden detonar el estrés? Digo, ya sé que cada quien tiene su estrés, pero hay algunos factores que se vuelven como que... Claro, se han identificado varios factores. Por ejemplo, dentro de los más fuertes, catastróficos, pues la muerte de un familiar cercano me causa mucho estrés. Uy, más ahora. Así es. Una enfermedad, que me detecten a mí una enfermedad, me va a causar mucho estrés, ¿sí? El temor hacia el futuro, por ejemplo, aunque en este caso se convierte en angustia, sí, que en la pandemia es muy común, porque me angustia esta incertidumbre de qué va a pasar, hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Y si me enfermo, tal vez mi preocupación no es enfermarme, sino contagiar a los seres queridos. Entonces, estoy preocupado por el trabajo, porque la economía no va bien y tengo el temor de que pierda el trabajo. Y si yo estoy viendo que la empresa va mal, pues entonces son factores reales que pueden ser detonantes del estrés y que va a depender de cómo yo los maneje. Recordemos que no es tanto el evento, sino lo que yo pienso de ese evento, cómo lo interpreto y el que yo sienta que tengo los elementos suficientes para enfrentarme a él. Pero ¿cómo puedes interpretar un evento, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido? Pues bueno, aquí lo puedes interpretar como una parte en la que tú digas, bueno, ya está descansando, ya está en paz, empieza una nueva vida y lo ves de una manera positiva. Y en ese sentido, muchas veces la religión ayuda mucho, ¿no? Cuando reaccionas con rabia, pero ¿por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? En este momento me deja toda la bronca a mí con los hijos. Entonces, reaccionas con rabia, te va a causar precisamente estrés. Porque va a depender de tu reacción y tu reacción va a depender de tus pensamientos y de que tú
sientas que no tienes los elementos suficientes para enfrentarte a ese evento. Eso es como darle un sentido al problema que tienes. Por supuesto. Le das un sentido y entonces ya te genera otro tipo de pensamientos. Ahí debes de saber qué actitud tomar ante la situación que te presentó la vida. Exactamente. El estrés va a depender de los pensamientos que yo tenga y de la actitud y las acciones que tome por lo mismo. Y tienes razón, a partir de la paz, tus decisiones son más claras que a partir de la guerra, ¿no? Exacto. Si te empiezas a culpar, a enojarte, a victimizarte, pues tu respuesta va a ser muy mala. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, y también hay que aprender a vivir duelos, a soltar, ¿no? En la medida en que aceptes la realidad que está, porque muchas veces es la lucha de no querer aceptar que la otra persona se fue, que mi trabajo se fue, que la salud... Pues eso es difícil aceptarlo, oye. ¿Perdón? Que es bien difícil aceptarlo. Es muy difícil, por supuesto que sí, pero por eso hay procesos de duelo y hay especialistas que te pueden ayudar a vivir este proceso de duelo y regresar a la paz o a un estado de alegría, porque aquí el chiste de la vida es ser feliz con, sin o a pesar de. Entonces, de plano, ¿necesitamos terapia, Luis Felipe? Pues mira, si no sabemos cómo controlar el estrés, sería muy bueno que tomara ahí la terapia. Sobre todo, ¿sabes por qué? Haz de cuenta que cuando nosotros queremos controlar algo que no está en nosotros controlar, nos genera muchísimo estrés. Y poder definir eso creo que es algo muy importante. Por ejemplo, todos los ejemplos que ponías, Luis, son ejemplos de cosas que la gente quiere controlar y que no está en sus manos hacerlo. Los problemas de trabajo, la muerte de un ser querido, el deseo de que salgan las cosas como uno quiere que salga y no está en nuestras manos hacerlo. Y si no hay este proceso de asimilación de que no esté en nuestras manos y que por ende nos cause ese estrés, hay que ir a terapia, o sea, hay que... Pues yo digo que sí, ¿no? Hay que trabajarlo, ayuda. por supuesto. Híjole. Bueno, pues híjole, compadre, de verdad es que este tema sí me está... Yo decía, ponte el casco protector porque... Y pues no sé qué decir. Yo pensé que era una cosa así más ligerita, más pero tiene consecuencias a lo bárbaro. Eso es como una especie de boliche, ¿no? Le pegas uno y le pega a todos los demás. Así es. Ay, Dios mío santísimo. Bueno, pues al ratito vamos a entrar en los asegúnes, ¿no? Mira, por lo pronto te voy a sacar 2 llamaditas, porque claro. ya nos están llegando. Marta Ramírez de Coajimalpa. Saludos al programa. Yo tomé cursos sobre el estrés y me ha ido súper bien. Qué padre, ¿no? Claro, aprenden a manejarlo. Uh-huh. Qué bonito. Es el chiste también, que vais con las ganas de aprenderlo, porque luego se pone de modita tomar cursos y no los aplicas. Claro. Pescas 2, 3 frasecitas y bueno. Marisela Rodríguez, ¿cómo podemos contactar a su invitado? Es genial. Órale, ¿no es tu familia? Yo creo que sí. Marisela Rodríguez, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, ya se emocionó y hasta perdida. En el teléfono 55 13 99 14 73 estoy a sus órdenes. Leticia Jiménez, mamá de todo se preocupa porque siempre se imagina interpretar que todo va a pasar. No hay forma de hacerla cambiar si no ha cambiado la vida. Bueno, si no la ha cambiado la vida, menos va a cambiar ella, ¿no? Digo, por ella misma, ¿no? Claro, y ahí tiene que ver mucho lo que decía Luis Felipe del control. Esa idea que tenemos de que podemos controlar, y en realidad no controlamos nada más que lo que está de la piel hacia adentro. Probablemente algunas cosas las podamos controlar. De la piel hacia afuera no controlamos nada. Fíjate que a mí me preocupa mucho, Luis Torres, las estrategias que luego algunas personas toman para tirar el estrés, como le llaman, ¿no? Y se echan sus copitas, se comen, no sé, digo, eso como que luego la estrategia se les revierte, ¿no? Exacto. Una de las principales formas que acostumbramos es precisamente empezar a consumir más café, más alcohol o drogas, porque pienso que me hace sentir mejor. Pero eso, fuera de ayudarme, me va a hacer caer en una adicción, porque cada vez voy a necesitar más de eso. Las variables del estrés son muchísimas y yo no puedo controlarlas con una sola variable que quiera con esa resolver toda la situación. Entonces, efectivamente,
pues muchas personas recurren a esto y al principio me puede relajar un caballito de tequila, pero cuando ya me acabo la botella, pues ya estoy en otro tipo de problemas y tampoco resolví el estrés. Y no resolviste. Y ya te quedas con dos. Ya tienes dos problemas, así es. Bueno, ¿qué te ves? Seguimos con las llamaditas. Claro. María Amelia Nieves, ¿el exceso de tiempo en la compu te produce fatiga y estrés? Todo exceso te va a traer estrés. Creo que hasta le llaman tecnoestrés, ¿no? Sí, o sea, es demasiado tiempo el que te expones a la computadora, aunque sea por entretenimiento. Fíjate que aquí es algo curioso, porque precisamente una de las cuestiones que nos ayudan para manejar el estrés es el ocio. Y hay ocio pasivo y hay ocio activo. Entonces, si ya estuve trabajando en la computadora y luego tengo un ocio pasivo, ¿a qué me refiero un ocio pasivo? Que me ponga a jugar un solitario o algo más en la computadora. Lo más recomendable es que te pararas e hicieras otra cosa, que puede ser lo que le llamamos ocio activo, que es que vayas y que arregles tus plantas, que hagas otra actividad diferente a la que estabas haciendo. Y el cuerpo no necesita necesariamente descanso de que yo me acueste, sino necesita un descanso de la actividad que yo venía haciendo. Claro, es mental. Es mental. Entonces, si yo me pongo a hacer un ocio activo, que es la jardinería, que es dibujar, iluminar un mandala, ponerme a bailar o algo por el estilo, eso me va a ayudar más que si sigo en la computadora. Fíjate que a mí cuando me dan ganas de hacer ejercicio me meto en la cama hasta que se me pase. Fíjate que yo apoyo totalmente esa idea. Yo como lo ves como cambiar de centro. Si tú estás haciendo algo físico, por ejemplo, vete a algo intelectual. Si estás haciendo algo intelectual, vete a algo emocional. Si estás haciendo algo emocional, vete a algo físico. Y así como que intercambiar entre el tipo de actividades que estás haciendo. Eso es sensacional. Teresa Adame, ay mira qué bonito apellido. Un tip sería cuidar nuestros pensamientos. ¿Cómo se puede lograr? Ok, muy bien. Sí, miren, aquí como vimos, toda la situación del estrés es una cadenita que va de la mano. Entonces, yo cuando estoy estresado empiezo a tener malas posturas y esas malas posturas me producen estrés. Empiezo a tener una respiración agitada y esa respiración agitada me produce el estrés. Ahora hagamos lo contrario. Obliguemos a la respiración a que esté tranquila, respiramos, mantenemos un poco la respiración, 5 segundos y la soltamos. Y lo hacemos varias veces y eso me va ayudando. Y eso me va a traer pensamientos positivos. El simple hecho de que yo tenga la postura correcta, porque fíjense bien, cuando están estresados yo les pido que vean la postura que tienen, porque les está generando estrés y esa postura les genera pensamientos negativos, curiosamente. Sí, claro. Entonces, un tip, por ejemplo, es que ustedes pongan un papelito donde pasen más tiempo, donde diga, revisa tu postura, porque no me doy cuenta. Y entonces cuando yo volteo y veo el papelito, revisa tu postura, ay, sí, a ver, y cómo están los hombros, y cómo estoy sentado, y eso me genera... También tener nuevos enfoques es importante, ¿no? Claro. Sí. Fíjate que tenemos un tambachote todavía, ya nos quedan 4 minutos, Dios mío. Pues vamos a seguirle, ¿no? Belén Martínez, Luis Adame, ya no nos dejes solos, haces falta. Ah, muchas gracias, qué sorpresa. Beso. Guadalupe Estrada, mi marido, aparte de estar echado todo el día, sigue, según él, haciendo home office, quiere que lo atienda. Tráeme esto, tráeme el otro. Estoy a punto de explotar. Recuerden de la interpretación. Aquí esta llamada es muy importante. Nos está diciendo lo que ella interpreta. Y habría que ver... Es una realidad si lo está viendo echadote. Bueno, no me atrevería a opinar, pero recuerden que la interpretación es algo que me causa mucho daño a mí. Esa es la parte más importante. Sí, una buena comunicación ahí les haría bien, ¿no? El poderlo hablar y llegar a qué acuerdo, se refiere, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo ves, Ana Paula? Sí, no asumir, como dice el doctor, ¿no? No asumir lo que el otro está pensando, lo que yo debo de hacer, no futurear. Entonces la comunicación es básica, una comunicación asertiva y dar espacio a los dos para que cada uno exprese sus necesidades, entendiendo que la realidad es diferente con esto del COVID y el confinamiento. Claro. Ana Luisa García, ¿el estrés saca lo bueno y lo malo de cada quien? Sí, ¿no? Sí, sí. Blanca Burgueño, la frase de Luis Adame de que nadie va al Moloya de la noche a la mañana, ¿tiene que ver con el estrés?
Bueno, sí, Yo creo que sí, complicado, hay una historia, pero ¿no? pues sí, seguramente hay una historia atrás de eso y seguramente hubo unas emociones complicadas atrás de que yo terminara en Almoloya, ¿no? Ajá. Dice Estrella, Edith de la Cruz, ¿el invitado da terapias? ¿En dónde las da? Bueno, más que terapia doy cursos. Cursos es constante que los... ¿Qué es una terapia bajita la mano? De alguna manera, sí. Hay dinámicas y todo hay eso. muchas dinámicas, sobre todo son dinámicas. ¿Por qué no para repites tu tratar con- teléfono? Me pueden localizar en el 55 13 99 14 73. Rosalía Nava, ¿en tiempo de pandemia el estrés puede estrechar las relaciones o de plano separarlas? Exactamente, fíjate que tiene toda la razón. En Sí. una crisis algo pasa, ¿no? Así es, y si yo tengo una buena comunicación, que hablábamos de eso, pues seguramente las cosas van a mejorar. Si los dos nos mantenemos irritados, pues bueno, entonces tendremos un matrimonio como el demonio de Tasmania, ¿no? Igual ya es una gota que derrama el agua, nada más esto. el vaso. Que hay algo que derrama el vaso, perdón. Sí. Verónica Ramírez, como siempre, un gran programa, te extrañamos y mucho, qué buenos invitados tienes. Gracias. La tensión necesita estar regulada como en las guitarras. ¿Truenas la cuerda o das bien la nota? Exacto. Qué buen ejemplo, Qué ¿no? buen ejemplo dio, porque el estrés es parte de la vida. No lo vamos a quitar, es parte de nuestra vida, solamente es aprender a manejarlo en su justa dimensión. ¿Exigir demasiado a los hijos estresa o son mañosos? Ah, No, sí los estresa, por supuesto ¿cómo que no? los estresa. híjole, nos quedan 2 minutitos, vamos a sacar más llamaditas rápido. Marta Fonseca, ¿se puede controlar el estrés? Claro, la idea es aprender a manejarlo, por eso no se considera una enfermedad, porque depende de ti aprender a manejarlo. Marisela Sánchez, ¿puedo tener trastornos digestivos? Ya dijimos que sí. Claro. Felicitaciones a su invitado, me da mucha claridad. Míralo, qué rating traes. Gracias. Di. Al contrario, gracias. Qué buen invitado. Ay, Dios mío santísimo. Me pasmo con esas intervenciones, gracias. Patti Chesani, la mujer, aparte de todo, se tiene que preocupar por la parte económica. Híjole, pues que cada quien asuma su tramo de responsabilidad. Exactamente. ¿Y el estrés se contagia? Recuerden que el estímulo está ahí y depende de mí y de mis pensamientos que me lo contagien o no, o sea, va a depender de mí. Pero sí contamina, ¿no? Claro, sí contamina y sí crea un clima complicado, pero de eso que me lo contagie, pues depende de mí. Oye, Ana Paula, ¿con qué te quedas? Porque ya nos tenemos que ir, ¿tú crees? Pues me quedo con que hay que tener esparcimiento, como dice el doctor, es muy importante, y la respiración, la postura y hacer ejercicio cardiovascular ayuda muchísimo también a liberar el estrés. Luis Felipe, ¿con qué te quedas? Decía mi papá, si tus problemas tienen solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienen solución, ¿de qué te preocupas? Ay, no, pero sí te preocupas, ¿cómo no? Bueno, pero pues, si no lo analizas, pues, ¿cuál es el problema? Sí le das la claridad, ¿verdad? ¿Nos da tiempo de alguna conclusión? Pues más que conclusión y para que el público no se quede sin llevarse algo, yo les diría que para ayudarles a controlar el estrés, sí necesitan hacer algún tipo de ejercicio físico, es importante. La dieta adecuada también es muy importante. No puedo darles una dieta, pero basta con que se guíen por el plato del buen comer y eso es más que suficiente. Con el estrés acostumbramos a comer de más o comer de menos, cualquiera de las dos son trastornos alimenticios y eso me va a ayudar, esas dos actividades me va a ayudar a dormir mejor y eso va a empezar a mejorar mi manera de ver Pues muchas gracias que nos llamó Rosy Peña, Olga Gasca, Cecilia Vázquez, Mari Valenzuela. Mi nombre es Luis Adame y los invito al próximo martes a Vivir con Sentido. Buenas tardes, bye. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.